Quienes me conocen desde antes sabían que este episodio iba a ocurrir más pronto que tarde. La semiótica es uno de mis temas favoritos y obsesivos en la vida. Tanto que cuando lo estudié en la escuela, busqué la forma de especializarme en ello y sigue siendo una de mis herramientas más utilizadas para prácticamente todo lo que hago en la vida real, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué diablos quiere decir semiótica y para qué sirve y por qué se los vengo a platicar? Pues, justamente de eso se van a enterar hoy. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Ok, empecemos por lo fácil, la definición de semiótica. Aunque hay varias, hay muchísimos autores que han escrito al respecto. Mi favorita es la de un señor francés que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, que es Ferdinand de Saussure. Él es el padre de la lingüística y de alguna manera también le puso orden a la idea de la semiología, que él definió como el estudio de los signos en el orden social. Esta definición me encanta porque obviamente nos da un objeto de estudio y una cancha de juego. El objeto de estudio son los signos y la cancha de juego es el orden social. De hecho, decir que la historia de la humanidad está conectadísima a la idea de los signos, las señales y la interpretación de estos signos y de estas señales es una hipérbole. Pero hay que admitir que es una hipérbole chula. O más bien, como lo dice Mihai Nadin en un ensayo dentro del libro Empirical Research on Semiotics and Visual Rhetoric, la semiótica tiene que ver con lo que está en medio, con la mediación, con adivinar lo que otras personas harán o cómo se comportará la naturaleza, que de hecho es una capacidad sumamente humana. Por eso los signos, que son estas cosas que están en el lugar de otras y que nos sirven para representarlas o intuirlas, son tan importantes. Hay montones de clasificaciones de los signos y hay montones de maneras de interpretarlos y etcétera. Y justamente eso me lleva a la siguiente idea, que es que yo les dije que les iba a hablar de semiótica, pero les di la definición de semiología. ¿Por qué les estoy hablando de semiología? Bueno, esto es complicado, pero en realidad no es tanto. En realidad, semiología viene de semeion, que es de signo, y logos, que es ciencia. Es una nomenclatura súper clásica, súper básica. De hecho, es como muy normal formar el nombre de una disciplina así, y de hecho, así se le sigue llamando en el entorno médico al estudio de los síntomas. De hecho, si lo pensamos desde esta perspectiva, un síntoma es un signo de la enfermedad. ¡Anda! Entonces, ¿por qué hablamos de semiótica? Pues el nombre de semiótica viene del otro lado del Atlántico, en este caso de nuestro lado del charco, en Estados Unidos. Y viene de la mano de un señor muy interesante y muy enloquecido, que es Charles Sanders Peirce. Él era todo un personaje. Creo que yo no acabé de entenderle bien a su perspectiva de estudio hasta que no leí su biografía. Esa, pues, creo que les voy a tener que dar como algunas recomendaciones bibliográficas. Ahora sí, muy seriamente en nuestra cuenta de Twitter en los próximos días. Pero bueno, Charles Sanders Peirce estaba obsesionadísimo con saber cómo funcionaba la mente humana, no desde la perspectiva de las neurociencias, que eso es más actual, sino desde el punto de vista de la filosofía. Literalmente le obsesionaba pensar en cómo ocurren los procesos de pensamiento. Y para él, los signos en realidad eran pues estos elementos básicos del pensamiento. Y los utilizábamos para todo nuestro proceso mental. Entonces, para él, el signo estaba en lugar de un objeto para causar un efecto en, digamos, todo nuestro sistema mental de interpretaciones. Obviamente él les puso nombres mucho más complicados a todas estas partes y basado en eso se dedicó a analizar y clasificar los tipos de signos de acuerdo con
su cercanía al objeto que representaban, o a los otros signos, o a nuestros interpretantes, que es como le llamaba como a este mecanismo, sistema mental de interpretación. Y luego también si era algo que se trataba de una cualidad básica sin colocarse en un objeto, o si se trataba de algo que estaba relacionado con otros códigos, o si venía de la experiencia propia. Total, bueno. Él hace una cosa súper complicada en este sistema. Y para él esto era la semiótica. De hecho, esto que les acabo de decir es un resumen lo más simple y resumido que les puedo dar. De veras, sin meternos en muchas mayores complicaciones. Peirce le pone semiótica a su juguete, pues porque él habla inglés y el sufijo en inglés que indica el estudio de algo es X, como en economics o semantics o pragmatics, y de ahí semiotics. Y pues entonces de ahí viene el nombre. Entonces, en muy resumidas cuentas, hay dos escuelas clásicas de este estudio de los signos, que es la escuela europea, derivada de la lingüística y del pensamiento de un lingüista francés, que estudia los signos como sistemas de códigos en el entorno social. Y la escuela americana, que está mucho más del lado de la filosofía, muy preocupada por la forma en la que pensamos, cómo usamos elementos para representar ideas y etcétera. Y lo más divertido es que al final, de alguna manera, los practicantes de esta disciplina acabamos uniendo y reconciliando ambas perspectivas, aunque es medio difícil reconciliarlas, a partir de que ambas estudian, pues, signos. Y desde hace muchos años que la Asociación Internacional de Semiótica decidió justamente que semiótica era un nombre perfectamente útil para lo que hacemos todos los que nos interesamos en este estudio de los signos en el entorno social. Y bueno, este asunto de estudiar los signos está bien padre en el abstracto, obviamente, suena muy clavado. Y pues sí, si todo se hubiera quedado en la cancha de la lingüística o de la filosofía, probablemente este sería un episodio mucho más aburrido. Pero, en realidad, lo que pasó es que en algún momento ocurrieron redescubrimientos de la disciplina que nos llevaron a invertir nuestra capacidad de entender y significar mucho más allá de lo meramente dedicado al lenguaje o lo meramente filosófico. Voy a hablar mucho más del universo de lo europeo, no porque sea más importante, sino porque es donde me he desenvuelto y desarrollado y aprendido mucho más. Aunque, por ejemplo, disciplinas derivadas de los estudios de Charles Sanders Peirce están actualmente la semántica desde la perspectiva justo anglosajona y la pragmática, que son dos disciplinas que se utilizan muchísimo en el campo de creación del conocimiento y de la comunicación. Por ejemplo, la pragmática en comunicación es súper estudiada, cómo ocurren los actos y hechos de habla, o sea, el lenguaje en su ejercicio. Y la semántica hay cosas fascinantes, pero no me voy a clavar ahí. Platiquemos, por ejemplo, de un viejo conocido de este podcast, de quien ya hablamos en el episodio de mitologías, que es Roland Barthes, que ya les dije, era un tipo muy interesante y pues era crítico teatral y era estudioso de literatura. Y cuando descubre la noción de semiología definida por Ferdinand de Saussure, dice, oigan, esto está padrísimo. Y entonces ahora utilicemos la noción de la estructura de la lingüística para analizar cómo es que otras cosas pueden ser un lenguaje. Y de ahí es de donde surge, de esa línea de pensamiento surgen mitologías, que ya platicamos en otro episodio. Pero también se pone a estudiar la moda como un sistema de significados, la fotografía, o tiene un libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, en donde literalmente descompone las frases y palabras que utilizamos para hablar de amor. E inclusive hay una cuenta de Twitter que retuitea frases de ese libro que es muy, muy, muy interesante. Barthes era un tipo con una capacidad mental muy particular para mezclar cosas.
Pero bueno, de todo este universo de la lingüística, pues se derivan estudios que son llamados estructuralismo, porque, pues, como ya dijimos, todo tiene un orden y una forma, ¿no? Porque el lenguaje es súper ordenado. Me río porque el mismo Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística, diría que el lenguaje es heteróclito, o sea, es disperso de manera natural. Pero para estudiarlo lo sistematizan un montón. Lo sistematizamos, pero yo no soy lingüista ni lo quiero ser porque la lingüística está más allá de mí. Pero la semiótica no. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que hubo todo un recorrido en Europa, ¿no? El estructuralismo sigue dando frutos en Francia, por ejemplo, pero también da frutos en Rusia. En Rusia están los formalistas rusos, que es todo un grupo de estudiosos súper inteligentes que hacían cosas bien interesantes. Por ejemplo, uno de mis favoritos es Vladimir Prop, que de repente dijo, todos los cuentos deben de tener cosas similares entre sí. Y se aventó un tomo entero que se llama Morfología del cuento, en donde dice los cuentos o casi todas las historias, y eso es algo por lo que va a acabar conectado también con Campbell en algún momento, con estudiosos de narrativas. Todos los cuentos tienen X cantidad de acciones que se repiten sí o sí. Él estudia el cuento ruso, pero en realidad hay muchas cosas que podemos ver en otros cuentos. Probablemente luego podamos dedicarle un capitulito a Prop. Pero bueno, Vladimir Prop me interesa no solo por su morfología del cuento, sino porque tuvo un alumno al que yo quiero mucho en lo personal y obviamente en el universo de lo teórico, que es Yuri Lotman. Yuri Lotman nace en San Petersburgo y luego hace mucha de su carrera académica en la Universidad de Tartu, que en aquel entonces formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero ahora está en Estonia. Yuri Lotman era un tipo muy listo, muy buen alumno de Prop, y que también tenía relaciones con otras personas que estaban en otras áreas de conocimiento, por ejemplo, Vladimir Vernadsky. ¿Por qué menciono Vladimir Vernadsky? Porque Vladimir Vernadsky es uno de los principales teóricos que propone la noción de la biosfera en el universo de la biología. Y cuando Lotman escucha esto de la biosfera, o sea, el espacio en el cual la vida puede ocurrir, algo le hace clic en el cerebro y dice, claro, eso es una gran idea. En el universo de los significados ocurre lo mismo. Hay un espacio en el cual el sentido puede existir y fuera del cual las cosas no tienen sentido. Y entonces él decide que existe algo llamado semiosfera. Uno de mis ejemplos favoritos cuando doy clase al respecto de esto es pensar en el lenguaje técnico especializado. Tenemos, por ejemplo, una esfera en donde ustedes están oyéndome y espero que estén entendiendo lo que yo platico, pero si en algún momento empiezo a hablar de cosas demasiado técnicas, no importa si estoy hablando en español, ustedes ya no están participando de esa esfera común de sentido, ¿no? Lo interesante es que si dentro de esta semiosfera se crea el sentido, también pasa que lo que se crea y se sistematiza dentro de esta esfera, pues también significa. Y entonces, pues Lotman propone que todas las cosas que se crean y se sistematizan y significan dentro de esa esfera, ya sean obras de arte, prácticas, rituales, dinámicas, o aparentes banalidades, pero que tienen una lógica intrínseca, se transforman en textos y por lo tanto podemos estudiarlos. Y por eso para mí Lotman es tan importante. Porque gracias a él resulta que gente como yo, que no necesariamente estudió lingüística o filosofía, pero a la que le interesan las ciencias sociales, puede hacer uso de esta herramienta increíble que es la semiótica, o semiótica de la cultura en este caso. Bueno, esto de la sistematización, ya les conté, es algo que heredamos evidentemente de todo el asunto que viene de la lingüística, ¿no? O sea, a la lingüística le gusta codificar. Y cuando digo codificar es establecer estructuras en las cuales los signos están organizados.
Y eso tiene sentido cuando hablamos de textos. Y cuando hablamos de textos, parece que estoy diciendo, ay, claro, vamos a escribir, pero no. Cuando hablamos de códigos, hablamos de las formas en las que se organizan los signos. Un ejemplo clásico de salón de clase, los semáforos. Aprendemos a entender que en el contexto de la calle y estar en movimiento en la calle y donde hay cruces, si vemos una luz verde, quiere decir que podemos seguir. Si vemos una luz roja, quiere decir que tenemos que parar. Y si vemos una luz amarilla, significa que tenemos que tener precaución. Pero eso lo aprendemos y solo funciona en el contexto del código en el que lo aprendimos. Pero no todos los códigos están escritos y no todos los aprendemos. Funcionan solo en ciertos espacios. Por ejemplo, cómo comportarnos en nuestra familia versus cómo comportarnos en nuestro trabajo o en la escuela o con nuestros grupos de amigos, o saber cómo funcionan ciertos espacios sociales o identificar ciertos estereotipos. Todas esas cosas las vamos comprendiendo porque las vemos repetirse una y otra y otra y otra vez. Por eso, cuando doy clases de semiótica, suelo decirle a mis alumnos que ya todos ellos son especialistas en semiótica de manera natural. Solo necesitamos acabar de entender cómo es que aprendimos lo que estamos haciendo. Pero si no supiéramos de semiótica, no podríamos movernos de manera fácil o natural en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ¿por qué este tema es interesante? Pues no se trata solo de traerles mi obsesión a pasear, aunque también, porque ya sabemos que para eso es este podcast, sino porque si hay algo en lo que creo y algo que me transformó cuando tomé mis primeras clases de semiótica, fue que me di cuenta de que esta noción de que todo tiene potencial para significar transforma a la realidad y a la cultura en no solo un juguete para armar y desarmar, sino en algo que podemos investigar, analizar y comprender mejor. Y la verdad es que cualquier cosa que nos ayude a comprender y analizar la realidad social nos permite tener muchas mejores herramientas para el pensamiento. Yo utilizo las herramientas de semiótica de la cultura para analizar publicidad, pero para analizar circunstancias sociales, pero para entender hacia dónde se está moviendo el interés de la gente, para ver cómo cambian los temas que nos importan y cómo hablamos de algunas cosas en el tiempo y cómo se transforma la realidad. Y me encanta poder compartir ese tipo de herramientas e intereses con otras personas. Así que por eso estamos hablando de eso hoy aquí y parece que cumplí mi cometido de platicarles de semiótica en 20 minutos o menos. Espero que les haya resultado interesante. Esto es un primer bien chiquitito. La verdad es que este es un tema que da para un montón. Si les interesó, si quieren que profundicemos en alguna de las múltiples cosas que mencioné, si quieren más fuentes, si quieren otros autores, si quieren recomendaciones al respecto de diferentes escuelas de semiótica, ya saben, como siempre, pueden escribirnos en Twitter en @neuronarandom y en 15 días nos escuchamos con otra nueva excursión por un tema interesante. Como siempre, mil gracias por escuchar y hagámoslo random.